La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Hola, crack. Bueno, en este episodio particularmente vamos a hablar acerca de la historia que usted se cuenta. ¿Usted es el héroe de su historia o se está convirtiendo en un villano? No se despegue que comenzamos con este episodio de una vez. Bienvenido a Manual del Éxito. Mi nombre es Andrés Brenes, soy autor, locutor comercial, especialista en marketing digital y productor de este podcast. Yo creo que para ser una persona exitosa debo estar aprendiendo constantemente y estudiar a las personas exitosas. En este espacio usted encontrará buenas prácticas, hábitos, habilidades y herramientas para ser una persona exitosa. Póngase sus audífonos y prepárese para tomar apuntes. ¡Comenzamos! Este episodio, que es algo bien particular, no es algo que yo me inventé. Estaba leyendo justamente el libro de Lewis Howes hace unos meses que se llama The Greatness Mindset, la mentalidad de la grandeza. Y una de las cosas que estaban hablando justamente en ese libro, que Lewis comentaba, es acerca de esto, acerca de que en muchas ocasiones la vida sucede y usted tiene que hacerse cargo de ver cómo lidia, cómo reacciona, y es donde la mayoría de personas hacen la diferencia. Esa es la diferencia entre una historia de alguien que sí se vuelve exitoso y una historia de alguien que tal vez no es, ¿verdad?, el más reconocido. Y siempre la verdad es que los libros y las historias las escriben los ganadores. De las personas que se hicieron víctimas, pues rara vez escucha algo. Entonces esa es la idea de este episodio. Realmente usted es el héroe de su aventura. Usted realmente es el que se encarga de ser un héroe si crea unas correctas ideas, si sigue afrontando y superando sus desafíos como ser humano, porque todos tenemos, ¿verdad?, muchísimos momentos complicados y bueno, cosas que por supuesto quería comentar por aquí, ¿verdad? Por ahí en algún momento en School of Greatness, el podcast de Lewis Howes, justo hablaba Donald Miller, el que por ahí como que brinda esa idea, esa historia en cuanto a la víctima, el villano, el héroe y el guía, y va a comentar lo siguiente. Justo es un extracto del libro, entonces abro comillas. La víctima cree estar condenada y sin salida, busca a alguien que la rescate. El villano es quien menosprecia a los demás, los humilla para sentirse poderoso. El héroe es quien realmente no tiene lo necesario, pero acepta el reto y se transforma hasta lograr su objetivo. El guía es quien ha interpretado al héroe durante tanto tiempo que tiene la experiencia para cambiar el rumbo y a alguien más, dijo Donald Miller. Entonces es, ¿verdad?, esto bien importante poder decir que es su identidad particularmente. Va mucho ligada en cuanto a otra frase justamente que viene en este libro que dice, abro comillas, cuando descubres de dónde vienes, quién eres, cuál es su propósito, nadie te detendrá. Team Story. Entonces para mí es importante hablar de ese tipo de temas porque mucho del éxito no es al final del día que usted logró crear una compañía, que hizo un video viral, que tiene a una pareja sumamente atractiva, tantas cosas que usted puede definir como éxito externo. Entonces para mí no es más que nada que realmente una persona que ha trabajado muchísimo en lo que es su capacidad de poder sobreponerse a muchas cosas, ¿verdad?, su identidad personal. Entonces esa narrativa de la historia que usted se repite una y otra vez, muchas veces es la que no nos deja poder alcanzar esas metas, poder convertirnos en muchas cosas, tomar ese riesgo que nos va a lograr brindar mejores resultados, ¿verdad? Por supuesto, cambiar para lo que ocupamos. Entonces, esa idea de cambiar esas decisiones, cambiar inclusive alguna forma en que reaccionamos, porque todos tenemos esas emociones, pero no siempre quiere decir que es lo ideal de cómo reaccionamos o cómo nos comportamos, ¿verdad?, para poder obtener una meta o realmente decir, tengo posibilidades para esto o tengo que prepararme para poder tener la mayor cantidad de posibilidades en cuanto a eso, y es lo que hace a poder hacerse esa persona que realmente se requiere, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser un héroe, todos admiran, todos quieren ser como él. Yo creo que usted más de una vez ha visto, o por lo menos ciertas personas de mi edad en algún momento, vemos todas las caricaturas y usted vería desde los Supercampeones, Yu-Gi-Oh!, los SWAT Cats, quien usted realmente quiera poner en la lista, porque esto aquí es sumamente importante. Y recuerdo muchas cosas como lo era de las primeras caricaturas que yo vi, como lo era Tintín. Entonces por ahí puede que toque algunas fibras sensibles para más de uno. Y recuerdo que uno siempre veía que pese a las circunstancias se sobreponía, pese a muchas cosas. Entonces siempre ha sido, por lo menos para mí, eso de poder ser la persona que usted realmente quiera admirar, rodearse de esas personas que realmente son un héroe, que hacen la diferencia en el mundo. Yo creo que eso es lo que todos en algún momento queremos. Y por
supuesto el hecho de ser un villano es alguien que toma todo ese dolor y realmente no sabe cómo manejarlo. Como leíamos por ahí, se hace de una manera incorrecta. En lugar de usar ese dolor de una manera apropiada para mejorarlo, para decir no voy a infundir más dolor a los demás, más bien uso eso para generar todavía más dolor y generar más problemas. Entonces eso es mucho a la idea, a lo que usted sigue metido en esa idea de soy víctima, pobrecito yo. Es que a mí sí me ha tocado la vida difícil y es como cuando usted empieza a leer tal vez en algún momento alguna biografía, escucha la historia de alguna persona que ha sido exitosa, se da cuenta que nunca han tenido la vida fácil, que a veces han pasado inclusive cosas muchísimo peores que usted y que yo, y eso no fue una excusa para levantarse y hacer las cosas que tenían que hacer, para no decirse pobrecito yo y voy a quedarme aquí tirado, ¿verdad? La gente tiene que ayudarme, no, realmente nadie me debe nada y voy a ir a ganarme cada mínima cosa. Entonces es sumamente importante eso de cómo aprender a responder ante las circunstancias difíciles, ante las dificultades, ante el dolor, ante las humillaciones, ante tantas cosas. Y por supuesto yo soy el primero que tengo que decir que no soy la persona perfecta y que por supuesto usted tiene emociones y en muchos casos, sobre todo de manera masculina, el sufrimiento, el dolor sale prácticamente de una manera muy sencilla y muy repetida, lo que es estar enojado, molesto, prácticamente era estar que no soporto a nadie. Entonces es sumamente importante, por lo menos para mí, el aprender de eso, de lo que es todos los días. Al final del día se repite uno si es bueno o no es bueno o cómo manejar determinadas situaciones. Entonces yo creo que siempre uno se tiene a pensar, ¿alguna vez realmente puedo cambiar esto? ¿Qué es lo que me estoy contando de mí mismo? Porque toda una vida me he repetido es que como nací en una familia pobre, entonces nunca voy a llegar a hacer nada. Y tantas cosas que siempre me he repetido. Y inclusive en el mismo libro ahí dice, ¿verdad? La frase que dice, el villano dice, el mundo me hirió, voy a herirlo de vuelta, voy a pegarle de vuelta. Mientras que el héroe dice, el mundo me hirió, yo no voy a dejar que esto me suceda a nadie más. Voy a usar mi historia para que esto no se repita. ¿Y cuántas veces es tan complicado hacer eso? No quitarse las cosas, ¿verdad? No es quitarse con los demás, sino apropiarse de ese dolor y realmente decir, esto lo voy a usar para no generar como más de esto en el mundo, sino que voy a decir, con esto llego hasta aquí, voy a usar mi historia, mi dolor, para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Y es un trabajo constante y durísimo, justamente con el hecho de mi primer libro, de decirle a la gente, esto no va bien, esto es lo que es el estereotipo en cuanto a muchas cosas, esto es lo que es negativo, esta información es lo que hace falta, todo lo que yo en algún momento quise, en algún momento para ayudar a esa persona que yo fui, es como el intento que siempre quise, como poner mis palabras con realmente el accionar de lo que siempre quería hacer, como hacer esa diferencia en el mundo, que siempre dicen, intente, creo que era Gandhi por ahí que decía, intente ser la persona que realmente usted, ¿verdad? Siempre ha querido ser, siempre se ha querido topar en el mundo. Entonces eso es realmente eso. Aprender en este episodio un poquito, tratar de añadirle a usted algunas ideas en cuanto a cómo reescribir esa historia. Primero que nada, antes de seguir con esto, yo creo que es muy importante saber que la persona que usted es hoy, su identidad, lo que usted realmente define como su persona, no es algo estático. Usted no es una estatua. Usted puede cambiar. De hecho, usted no es la misma persona que nació. Si usted tiene más de, en teoría, 8 años, sus mismas células del cuerpo no son las mismas. Usted ya es otra persona. Entonces también sus experiencias han venido dándole a lo largo de la vida diferentes circunstancias. Entonces ya usted ha venido aprendiendo, ya tiene una experiencia en algunas cosas. Tal vez no tiene experiencia en todo, pero sí tiene experiencias en lo que le ha molestado. Entonces eso es como una guía empezando, ¿verdad? De qué no hacer. Por supuesto hay creencias que todos tenemos, donde es como es que soy esto y que soy lo otro. Y es que me metí como en una cajita, como en algún momento yo decía, es que yo soy ingeniero en sistemas o estoy estudiando ingeniería en sistemas. Tengo que ser así, así, así. Y realmente nadie en algún momento me dijo que tenía que convertirme en esa persona con esos límites. Simplemente yo agarré esa idea y me metí como en esa cajita y de ahí no quería salir. Entonces cuando usted realmente quiere cambiar, hace una diferencia y es donde también maneja mucho las emociones, como venía comentando, ¿verdad? Poder saber cómo lidiar con eso y al final de cuentas, sobre todo lo más importante del día es la forma en que yo tomo mis decisiones. Las decisiones son las que hablan por mí, ¿verdad? No importa al final de cuentas que sea incorrecto. Es mejor que usted actúe de alguna otra manera y corrija y sobre todo en algún momento, ¿verdad? Que no sea la duda lo que en algún momento lo detenga a usted, porque esto realmente no es algo que es nuevo para alguien, es simplemente actúe, sea valiente, cambie esa narrativa que tiene usted en su mente y no se quede de una manera estática, cerrado, siempre como metido en esa idea. En algún momento, sobre todo yo creo que en mi vida es eso de, vi tantas entrevistas y vi tantas cosas en algún momento de músicos, del estilo de vida que llevaban, que yo decía, es que yo tengo que hacer así, tengo que comportarme de esa manera, tengo que decir este tipo de cosas y realmente estoy imitando algo que no es
tan positivo, algo que no realmente es quien yo en una u otra manera soy. Al final de cuentas, como digo, lo aprendí, vi las lecciones que tenía que tomar y es como, ok, tengo que cambiarme, no puedo quedarme estático como si fuera una estatua. Más bien, esto lo aprendí con lo que es el mundo del podcasting y había un experto en el mundo del podcast que dice, Dave Jackson, que el podcast no es una estatua, es como una receta, usted lo va ajustando, lo va cambiando, va a ir poco a poco metiéndole sus sabores. Tal vez hay temporadas en donde ocupa más de esto, ocupa más de lo otro. Entonces es muy importante tener eso bien claro, que usted el día de mañana puede tomar una decisión que puede abrirle las puertas a muchísimas cosas exitosas, a tomar buenos hábitos, a rodearse de buenas personas, todo lo que hemos venido hablando en este podcast desde hace ya más de 24 episodios con el episodio anterior. Entonces hay mucha información, mucha forma de ir trabajando uno mismo. Obviamente, idealmente también poder ir a terapia, hablar con un terapeuta, dejarse guiar por esas personas que tal vez pueden por ahí brindarle algunas herramientas, pero si no también hay mucho material, mucho contenido, muchas cosas que usted puede ir haciendo de manera propia para no quedarse en eso, ¿verdad? Porque a veces uno se repite, bueno, es que ya por defecto conmigo nací que yo soy malo con el dinero, o yo soy malo en matemáticas, o yo soy malo en los deportes, o no me gusta hacer dieta, o lo que usted quiera meterse en la cabeza. Eso no tiene por qué realmente ser algo como que lo defina, como no termino nada, ¿verdad? Que a veces es bien complicado para los proyectos, o no nací realmente para estar con una mujer, que hay cosas que en algún momento, por supuesto, a uno le pasan por la cabeza y son creencias que no específicamente son muy beneficiosas y tal vez a uno lo hacen cerrarse a nuevas experiencias, a muchas otras circunstancias por ahí. Y yo digo, o sea, todos, de verdad, todos hemos pasado por dolor, por traumas difíciles, por fracasos, dígale amor, dígale de lo que es los estudios, en algún momento que uno no pasa una materia o que no se siente que está avanzando a la velocidad que uno quisiera a nivel, ¿verdad?, de la universidad o en el colegio o en lo que usted quiera en estos momentos poder poner en la parte educativa. En la misma parte a veces del trabajo uno quisiera un ascenso, quisiera poder tener la oportunidad de ganarme más, de tener más responsabilidades, de brillar más, pero realmente a veces no todo se abren las puertas cuando usted quiere, porque sí. Entonces hay que tener siempre eso bien claro y en lugar de que esa experiencia negativa, ese momento difícil que está pasando, lo vuelva como digo yo, en volverse en un imbécil y ser alguien que usa todo eso para convertirse en un villano, para dejarse dominar por todo ese resentimiento, ese dolor. Más bien la idea es tener la oportunidad de pensar y decir, voy a convertirme como en ese héroe, ¿no? Ese superhéroe que siempre admiré, incluso en caricaturas, de que era transformar esa herida en lo que es ese dolor como una más bien motivación para proteger, para ayudar, para servir a los demás. Para nadie es un secreto que Batman es una de esas caricaturas, de esos cómics, de esas películas que más me gustan porque tiene muchísimo que ver con, por ejemplo, la misma historia de enfrentar sus miedos, de convertirse usted en lo que más le atemoriza. Para entrar, en este caso, Bruce Wayne, a lo que es una cueva en donde hay murciélagos y ver, ¿verdad?, donde tanto tiene miedo a la oscuridad y sobre todo a los murciélagos que los comienzan a enfrentar y se da cuenta que por su mismo sonar no lo van a agredir, más bien están como asustados ellos. Y es algo bien particular. Es algo muy bonito el poder, ¿verdad?, utilizar eso que usted tanto lo paralizaba para empezar poco a poco a enfrentarlo y a cambiarlo. Y es un proceso, como digo, a veces de muchas cosas. Como digo, en algún momento yo puntualmente lo digo siempre y lo abriré par en par siempre la historia, el asunto de aprender a nadar, de lo que a mí siempre me ha paralizado, el hecho de estar en una piscina y no poder tocar el fondo. Y es algo que uno siempre trabaja, siempre tiene ahí todos los días. Entonces, por supuesto, pueda poner muchísimos otros ejemplos también, ¿verdad? Como Tony Stark de Iron Man. Hace un gran esfuerzo por muchísimas cosas para convertirse de alguien que tal vez tiene muchos problemas, en alguien que tal vez usa tecnología para bien, para ayudar a los demás. Y hay muchos ejemplos que usted pueda poner en películas, en series, en todo lo que usted quiera poder añadir aquí. Pero eso simplemente son un par de todos los que se pueden hablar y también la misma oportunidad que puede tener de ver una historia de alguien que se vuelve un villano. Yo creo que ver la historia del Guasón es algo que justamente es como todo lo opuesto, usar todo lo que le pasa para convertirse en su peor versión, en todo lo que puede dañar y usar para poder manipular, entrar en la cabeza de los demás, que es algo bien complicado. Sin duda, ser un villano, ser alguien que anda por el mundo haciéndole mal a los demás, no es algo positivo ni deja nada, e inclusive más bien, yo creo que sale uno más bien más dañado por intentar desquitarse con los demás que lo que realmente puede como decir que logra desquitarse, ¿no? Como sentirse un poco mejor por hacerle daño a los demás. Realmente más bien se vuelve en algo conflictivo y es algo muy doloroso y complicadísimo. Más o menos un poquito de lo que hay que ir trabajando en esa narrativa interna de, explico, de qué quiere ser usted. ¿Quiere realmente seguir en la misma hora todos los días, mae? Decirse esto y esto. Es como, no, mae. A usted le duele una cosa. Si realmente le dolió ese comentario que hizo en algún momento alguna persona, tiene que venir a decir, bueno, yo tengo que asumir esta parte de esto que tal vez sí es un reflejo de lo que estoy pasando, pero otra circunstancia tal vez estaba pasando esa otra persona algún mal día, alguna
determinada cosa y no como ser reactivo. Y hoy en redes sociales usted prácticamente cuando está recibiendo un comentario, ya las personas, si no piensan lo mismo, entran a un comentario, o sea, dejarle un montón de cosas. Yo a nivel personal me esfuerzo, de verdad, intento muchísimo que si alguien va a hacer algún comentario negativo, intento no responder, ¿verdad? Y dejarlos que se desahoguen, que digan lo que quieran, porque eso al final del día tiene más que ver con ellos que conmigo. Y sobre todo, si veo a alguien con algo que no va relacionado a mi visión, prefiero ignorarlo o obviamente hacer mi propio comentario en donde no genero el mismo feedback, el engagement, ¿verdad? Que las otras personas se den cuenta que usted comenta algo y que está haciendo problemas. Lo ideal sería simplemente ver algo con lo que no concuerdo y sigo bajando, sigo en mis propias conclusiones, en mi propia mentalidad, porque es lo que se trata. De que uno ve las cosas y no reaccione, de que trate de tener más paz. Cuando usted está tranquilo, cuando usted está haciendo sus cosas y no reacciona a todo lo que sale, pues es una manera diferente. Pero las redes sociales igual viven de eso, de que usted tenga emociones, le muestran algo que le molesta y eso hace que usted obviamente tenga ese comportamiento donde comenta, en donde, como decimos por ahí, tira hate, lo cual nunca al final termina en nada positivo, porque no es como que usted va a conectar con alguien o a recibir, ¿verdad?, una información súper valiosa. Simplemente comienza a discutir con alguien de manera estúpida. Yo creo que no hay nada más tonto que desperdiciar su vida para andar en comentarios peleando por redes sociales. Entonces es algo como que hay que ir manejando, pero es el mejor ser reactivo. En el escenario de la vida real, porque claramente en redes sociales es como lo más fácil para hablar, pero en la vida real en muchos escenarios usted no va caminando por un parque y alguien está hablando y usted se mete en la conversación y le dice 5 y 6 tonteras. O sea, eso simplemente es como se queda callado y se evita muchos problemas. Pero a veces en las redes sociales, en lugar de hacer eso, como se reaccionaría realmente en una situación como esa en la vida real, en persona, es muy sencillo y además es muy fácil también, ¿verdad? O convertirse en el villano. Usted ve una publicación y ir a tirar hate ahí atrás de un teclado. Eso realmente no requiere nada de valor. Entonces es más fácil tal vez hacer un comentario, si lo va a hacer, que en alguna otra cosa, que tratar de uno no meterse tanto en eso, de reaccionar ante todo y cada mínimo detalle, cada mínima cosa que existe. Yo creo que también es bien importante un punto acá a tratar que tengo apuntado, que es también saber identificar la historia que usted se está contando, que nos venimos repitiendo, de una manera más puntual. Y tal vez en este punto puede tomar una hoja de papel o las notas en el teléfono o lo que quiera y poder hacerse estas preguntas. La primera es, ¿qué digo sobre mí cuando estoy solo? Porque cuando usted está solo, usted está con su mentalidad, todas las cosas que puede saber que muchas otras personas no tienen acceso. Entonces, ¿qué está repitiéndose usted cuando está solo? La segunda pregunta que puede apuntar por ahí es, ¿qué historia uso para justificar mis decisiones? Cuando tomo una decisión, que claramente todos somos seres humanos, tenemos sentimientos y cuando hacemos una compra o tomamos una decisión, estamos, ¿verdad?, reaccionando ante una determinada situación. ¿Qué estoy usando? ¿De dónde viene esa decisión que yo tomé? ¿Viene de una decisión que estoy haciendo por dañar a alguien, porque quiero aquí, porque quiero lo otro? O sobre todo a veces es como voy a reaccionar para hacer daño porque esto. Entonces a veces es mejor distanciarse, hacer alguna otra manera, ¿verdad?, para poder como pensar lo que estoy haciendo. Y la tercera pregunta que hay por acá es preguntarse quién soy en mi mente. ¿Estoy siendo la víctima? ¿Estoy siendo un vengador, verdad? Alguien que se está vengando. ¿Estoy realmente más bien siendo el héroe para poder decir yo en algún momento pasé por esto, sé que es difícil? Yo creo que un comentario de esos en la vida real es como más sensato a lo que usted realmente quisiera escuchar. Yo le paso lo que quiere que también en algún punto se ha pasado por esos momentos donde tal vez la persona, en lugar de hacerle un comentario de mae, yo pasé por esas, tranquilo, todo está bien, más bien recibe un hate y un comentario sumamente tonto. Son cosas que también, como digo, por ahí hay que preguntarse, hay que hacer ese autoanálisis, hay que poner las barbas en remojo, como dicen, y poder ir analizando sus propios comportamientos, que no sea simplemente, ¿verdad?, algo que siempre es reaccionar. Entonces, con esas preguntas, usted tiene la oportunidad de ver cuál es la historia que usted más o menos se haya estado contando, si es realmente el villano o si va más bien apuntando, haciendo un gran trabajo para ser un héroe y hacer la diferencia en este mundo. Entonces, yo creo que es bien importante eso, ¿verdad? Ir aprendiendo a usar eso para reescribirlo de una manera positiva. Pasar de quejarme todos los días, hacerlo difícil, porque yo soy el primero que digo que tampoco tengo un carácter a veces muy sencillo, pero sí pasar de ser la víctima, el que anda haciendo problemas o anda quejándose de todo, a ser más bien el líder, el que brinda soluciones, el que dice esos recursos le pueden ayudar. Esta persona más bien que uno quisiera ser, la persona líder, exitoso, el que es emocionalmente más regulado, el que sabe cómo realmente tratar con más personas, que socialmente es inclusive hasta más valorado porque no se desquita con los demás, también genera como más ganas de que las personas, ¿verdad?, tengan su círculo, y eso hace que usted, por supuesto, lo valoren más y que sea hasta más atractivo. O sea, las personas quieren de una u otra manera que usted participe en proyectos, todo porque usted aporta, usted añade valor, usted no simplemente se deja guiar por reventar 5 y 6 gritos, sino que, es un buen punto de vista, entendemos eso, entendemos lo otro. Entonces es bien importante, y también parte de esas ideas, ¿verdad?, es poder tener también cosas que puedo ir haciendo. En algún punto es bueno ir teniendo esas técnicas, esas ideas de qué ir aplicando entonces para
reescribir una narrativa, hay que empezar con ese lenguaje, la forma que me hablo, de realmente mis propias creencias. Hay que analizar, es como a veces es ese famoso ejercicio de escribo en estos momentos en la mitad de una hoja todas mis creencias negativas. Es que no soy suficientemente alto, es que no gano lo suficiente para hacer este proyecto, es que las mujeres no me quieren por esto y esto y eso, y va bien en la otra hoja ponerlo en la versión positiva, porque soy una persona que no es suficientemente alta. Eso es algo que me va a ayudar, y así hago con cada una de las creencias que son mis creencias limitantes, y poder pasarlas y repetírmelas todos los días para comenzar a trabajar en lo que es mi mentalidad, mi propia idea, ¿no? De lo que es esas creencias, ese lenguaje que me digo, y que a veces usted dice, si yo le dijera a una persona todo lo que yo me repito en los días que estoy pasándola mal, es que esto, por supuesto, usted es un tal, y si usted le dice a una persona eso, que fuera su amigo, usted no tendría amigos en este punto de la vida, no tendría personas, ni siquiera colegas en el trabajo que lo soportarían. Pero como es uno mismo, a veces ese autosabotaje, esas ideas que uno se mete en la cabeza son cosas sumamente muy complicadas, pero hay que trabajarlas. Es algo que es de todos. No hay ninguna persona que de la noche a la mañana tenga simplemente creencias positivas. De hecho, su mente en teoría está pensando en darle a usted las señales de supervivencia. Su mente no piensa en positivo, no piensa en todo lo que realmente necesita para llegar a una meta, sino piensa en todos los peligros, porque eso es modo supervivencia, que es lo que en teoría su mente está hecha para, obviamente, trabajar. Yo en algún momento tuve lo que fueron unas afirmaciones de Conecta con ella de Christian Cruz, que son sumamente buenas, y es eso, es como soy capaz, soy bueno, todo esto. Y en algún momento, tal vez por trabajo, por muchas cosas, han sido cosas que tal vez he dejado por ahí, pero tengo que empezar de nuevo a escucharlas, a sacar mi tiempito. No sé, en algún momento, si usted cree que es algo que pueda ser valioso, si tiene el equipo como yo, tal vez inclusive escribir las cosas que a usted más le gustan, grabarlas y con su propia voz ponérselas, escucharlas antes de acostarse a dormir, antes de estar con el teléfono viendo redes sociales, ponerles en la primera media hora del día, ¿verdad? Ponerles las afirmaciones, escucharlas, repetirlas, visualizar cosas positivas. Yo creo que eso es muy importante, reescribir esa historia, como decía, usar todas esas cosas para bien, ¿verdad? En algún momento también visualizarse como usted logrando esas cosas, usted siendo la persona que hace la diferencia, visualizándose como ese héroe de su historia, que es muy importante, y sobre todo, ¿verdad?, repetirse todos los días. Hoy elijo actuar como el héroe que quiero ser. Sobre todo como hombres, dele muchísimo peso a sus acciones. Analice todos los días su accionar. Estoy actuando para ser la persona como un héroe. Y ahí eso es donde usted empieza a analizar y a tener la oportunidad de obviamente ir mejorando, ir viendo en qué se equivoca o no. En marketing decimos que lo que no se analiza, lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, si usted realmente va viendo y va notando las cosas, es algo que por supuesto le va a ayudar muchísimo. El journaling, ¿verdad?, que siempre digo es sumamente importante, donde eso no tiene que ver nadie. Si usted tiene un diario o un cuadernito o algo donde está apuntando las cosas, usted no tiene que decirle a nadie que hizo esto, que hizo lo otro, simplemente tal vez lo va escribiendo. Tal vez al final del día hace un análisis de qué fue lo que le gustó, qué fue lo que hizo mal, más bien para enfocarse en trabajarlo. Son cosas que también al principio del día, hoy quiero enfocarme en trabajar estas 3 cosas. Cosas que son meramente suyas, que no tiene que nadie más que saber, pero que le pueden ayudar muchísimo en esta idea. Y verdad, recuerde lo que es esta historia, ¿verdad? De que el villano siempre dice, el mundo me hirió, voy a herirlo de vuelta. El héroe dice, el mundo me hirió, no voy a hacer que esto suceda de nuevo y que le suceda a nadie más, y no voy a dejar que esto se siga esparciendo, ¿verdad? Entonces esa historia es bien importante, que me gustó muchísimo en ese libro La Grandeza, ¿verdad? En ese podcast que estaba hablando Donald Miller. Igual pueden buscar ese episodio y escucharlo, por supuesto, y dejarlo en lo que es las notas del episodio. Y por supuesto, como me gusta a mí siempre hacer un cierre por aquí, algo que sea bien bonito para usted que me escucha. La vida no se trata de lo que le hicieron a usted, sino de lo que usted decide hacer con eso. El dolor puede romperlo o puede despertarlo. Todos tenemos una historia, pero no todos deciden ser el héroe. Algunos se quedan atrapados en el papel de víctima, otros eligen ser villanos. Pero hoy usted tiene la oportunidad de elegir. Si alguien puede ser distinto, es usted. Usted no está condenado por su pasado, está llamado a transformar ese dolor en un propósito. No repita la herida, cambie su historia. Hoy es el día para escribir una nueva página. Usted es el héroe que tanto ha estado esperando. De mi parte sería eso. Le agradezco muchísimo por lo que es el tiempo, crack, y nos escuchamos en un nuevo episodio de Manual del Éxito. Pura vida. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si le gustó el contenido, agradecería muchísimo si puede tomarse un par de minutos para calificar Manual del Éxito en una de las apps como Apple Podcast, Spotify o iVoox. Y si esta es la primera vez que escucha este contenido, no olvide presionar el botón que dice suscribirse o seguir y activar las notificaciones para no perderse ningún nuevo episodio.
Si requiere alguno de los servicios que puedo ofrecerle como locución comercial y animación, crear su propio podcast o marketing digital, no dude en ponerse en contacto conmigo. Este episodio fue producido y editado por Andrés Brenes. Este soy yo. Recuerde que hoy usted tiene la oportunidad de escribir su propia historia y tomar acción para acercarse un día más a su mejor versión. Aproveche el día. Nos escuchamos en el próximo episodio, crack. Pura vida. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.